junto al cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que ha querido acercarse a Madrid al Congreso Fides Eustachio. Le acompañan nuestro arzobispo, el cardenal Antonio María Rouco Varela, y también don Javier Prades, que es el presidente del organizador de este importante congreso internacional organizado por la Facultad de Teología San Damaso, que estudia la última encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio. Entonces, sin más preámbulos, podemos dar comienzo a esta rueda de prensa. Puede comenzar. En su intervención en la Sorbona de París, usted ha dicho que la fe cristiana no se basa en la poesía y en la política, que son las dos grandes fuentes de las religiones, sino que se basa en el conocimiento. Me interesaría su opinión sobre las consecuencias que esto tiene para la educación en la vida cristiana. Convencido de que efectivamente en la educación cristiana hay que educar la razón y la razonabilidad de la fe, aunque evidentemente la fe va más allá de lo que puede abarcar la razón. Porque la fe se dirige a la persona y por lo tanto se debe educar ciertamente a la razón, pero se debe educar a la persona en su totalidad, en todas sus dimensiones, y por eso la educación cristiana es también una educación a lo sagrado, una educación para la ética. De manera que estamos convencidos que una educación que introduce a la comunión histórica de la fe abre también a los aspectos más profundos, a las dimensiones más profundas de la racionalidad. Ciertamente las supera, pero al superarlas introduce y educa también en los aspectos más profundos de la racionalidad humana. El mero concepto de que hay una relación necesaria entre la fe y la razón resulta ajeno a la mayoría de los católicos españoles. La mayoría sigue pensando que por ser un don, la fe es una convicción inexplicable. ¿Es esto cierto? Es verdad que la fe es un don, porque nosotros no tenemos la capacidad de elevarnos por nuestras propias fuerzas hasta Dios, y que solo si Dios se dirige a nosotros, abre nuestro corazón, abre nuestros ojos. Pero efectivamente, como acabamos de decir, este don entra y transforma en todas las capacidades, en todas las facultades del hombre, de modo que no es simplemente agregarse a una cierta sociedad, sino una transformación del hombre que lo hace más capaz también de comprender. ¿Es posible que el planteamiento de relación entre fe y razón que hay en el cristianismo y que hay en el Islam esté en el fondo de esta dificultad? ¿Cuál es la principal diferencia que ve en ese planteamiento en el cristianismo y el Islam? Es una cuestión muy difícil. El cristianismo se ha considerado siempre la religión verdadera, es decir, abierta a la razón, pero también el Islam pretende ser perfectamente racional. En cambio, son distintos el concepto de razón y también el concepto de la acción de Dios. Por ejemplo, el Corán se considera que ha sido dado inmediatamente por Dios. Es una comunicación inmediata de Dios sin ninguna mediación humana, mientras que para el cristianismo la comunicación de la palabra de Dios y la revelación implica una historia hecha por los hombres, y por lo tanto la respuesta que el hombre da a la acción de Dios que queda incorporada a esta revelación. Solo por decir cómo, a pesar de tantos elementos comunes, hay en las cuestiones de fondo diferencias bastante importantes sobre esta realidad. Por lo tanto, debemos apelar siempre en el diálogo con el Islam a la razón y ver cómo la llamada a la razón nos ilumina en este diálogo, pero ambas religiones se dirigen a tal profundidad del humano que no se podría resolver la cuestión solo remitiéndose a la razón. Por lo tanto, seguimos caminando con mucha paciencia, con mucho respeto del otro y con mucha disponibilidad a la acción de Dios, esperando en sus manos cuál es el resultado. Usted es prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, e insisto en el tema de la fe. ¿Usted piensa que hay grupos de presión que tratan de hacer perder la fe a los creyentes? Sin duda hay realidades, hay fuerzas que tienen este propósito de eliminar la fe y que se confiesan declaradamente con este propósito. Vemos lo que puede suceder ahora en Italia a propósito del caso de Giordano Bruno, cómo se piensa que el modo como la Iglesia ha estado y ha actuado en la historia sea contrario a la humanidad y por lo tanto que esto debería cesar, debería desaparecer.
Por lo tanto, se debe, eso sí, ser muy cuidadosos en el identificar cuáles son los grupos o las realidades, las fuerzas que querrían efectivamente que desaparezca la fe, para no atribuir estas intenciones a gente de buena intención, de buena fe, pero también hay que estar muy despiertos para darse cuenta de en qué momentos y ante qué situaciones la fe debe ser defendida y debe ser, por lo tanto, sostenida frente a estas fuerzas. En primer lugar, son dos preguntas. La primera es si cree que el contenido de la encíclica Fe y Razón pues ha llegado bien a los cristianos llamados de base o con menos formación quizá. Y la segunda pregunta es si, ¿qué piensa usted de los políticos pues que votan a favor de leyes proabortistas, por ejemplo? Si cree que caen en pecado o cuál es su opinión sobre este tema. En cuanto a lo primero, aunque las cuestiones de las que habla la encíclica afectan a la vida de todo creyente, el modo como está escrita se dirige a personas con una cierta formación y quizá por eso inmediatamente no sea fácil a personas sin esa formación acceder totalmente a la encíclica. Y por lo tanto será responsabilidad de los pastores el acercar las cuestiones esenciales que la encíclica trata a todos los cristianos con cualquier formación y permitirles comprender cómo la fe, siendo un don de Dios, abre los ojos y abre el corazón a la verdad de todos. Lo vemos, por ejemplo, como se ha difundido esta idea de que en realidad pues todas las religiones son iguales, que todas son igualmente caminos para la verdad y por lo tanto que en el fondo daría lo mismo asociarse a unas que a otras aquí, porque efectivamente se puede hablar de buena voluntad en todos. Ahora el problema, a lo que nos interesa y en lo que debemos ser ayudados es en comprender si aquí hay una palabra del Dios verdadero que nos abre el corazón y por lo tanto que nos indica verdaderamente el camino hacia la verdad. En cuanto al segundo punto, estamos convencidos de que el derecho a vivir es el fundamento de todos los demás derechos humanos y por lo tanto que el respeto a la vida sea algo que se debe profesar y defender independientemente de cualquier confesión religiosa a que se pertenezca. Los católicos estamos convencidos de que todo hombre puede comprender que este feto es una persona y es posible para todos, este es el convencimiento que podemos reconocer que esta es una persona y tiene el derecho a vivir. Pero no querría, en cambio, catalogar colectivamente a todas las personas que defienden otra postura como pecadores, porque esta es una cuestión que se debe afrontar personalmente. Es posible transformar, cambiar sin una revolución cultural y, en definitiva, no es una llamada a la conversión de los cristianos. ¿Y qué entenderíamos por conversión? El concepto de revolución cultural se ha abusado verdaderamente en estos tiempos. Tenemos, por ejemplo, el caso del uso de la revolución cultural en la China de los años 60. Y conocemos también toda la problemática de la revolución cultural que comienza en Occidente en el 68. Pero, por otro lado, es cierto que las culturas deben ser transformadas desde dentro y que en la nuestra hay elementos que deben ser transformados porque se oponen desde dentro a la voluntad de Dios. Debemos hacer todo lo posible para una transformación de la cultura a la luz de los valores que nos enseña la palabra de Dios y que nos enseña, que nos proponen la verdad de la criatura, de toda la creación, en particular de la criatura humana con todas sus dimensiones. Y sobre la transformación cultural me parece que como programa concreto tendríamos la nueva evangelización que la Iglesia propone precisamente como esta transformación de todos los factores de lo humano que desarrollen las cuestiones que usted preguntaba y en ese sentido la fórmula nueva evangelización sería la respuesta concreta a la exigencia que usted planteaba. Entonces una pregunta sería cómo se ve desde la Santa Sede esta situación de que después de 4 años, cuando se esperaba que un gobierno iba a resolver esta situación, no se ha resuelto la enseñanza religiosa. Y la segunda es cómo entronca esto, cómo se valora desde la Santa Sede el proceso de secularización de la sociedad española, una sociedad que tradicionalmente ha dado un montón de misioneros, etcétera, etcétera, etcétera. No me extraña que en 4 años no se haya podido resolver el problema de la educación católica, como sucede en otros países, en un momento en el que todos los países de nuestra zona, de nuestra área, están conociendo una profunda transformación cultural y en particular sobre la relación entre la Iglesia y la fe cristiana y el Estado. Por lo tanto, la colocación de la religión y de la enseñanza religiosa dentro de la sociedad debe encontrar su colocación adecuada
que no es inmediatamente fácil y por eso hará falta paciencia. Lo que es fundamental es que la Iglesia manifestar su fuerza interior para llegar a los jóvenes y mostrarles la verdad de lo que ella dice. En cuanto a la segunda pregunta, aunque no faltaron momentos críticos como no han faltado en otros sitios, me parece que el catolicismo español goza de una frescura y de una vitalidad interior que están manifestándose con intensidad. En torno a la jornada de los movimientos de Pentecostés en el año 98 en Roma, Su Santidad Juan Pablo II y usted mismo han hecho afirmaciones importantes respecto del principio carismático de la Iglesia y su relación con el principio jerárquico. ¿Considera que se ha dado un paso adelante en la eclesiología de comunión? ¿Cree justo que se hable de coesencialidad de ambos principios? ¿Qué frutos se podrán derivar de esta profundización? Sí. Pienso efectivamente que el carisma es siempre esencial para la vida de la Iglesia, como el ministerio, el sacramento es esencial para la vida de la Iglesia. Pero yo sería contrario a contraponer el principio del carisma con la institución, al aspecto de autoridad en la Iglesia, o a considerarlos uno contra el otro que marchan en paralelo, porque también para el sacerdote la vocación es un carisma y solo el sacerdote ordenado que vive su vocación de este modo cumple todas las tareas de su ministerio. Vemos, por ejemplo, que puede haber un papa carismático, puede haber un obispo carismático. Tenemos el ejemplo de un papa carismático, puede haber obispos carismáticos, pero el carisma es un concepto más amplio, es un concepto del cual participan los laicos, las mujeres. Tenemos ejemplos excelentes de esta presencia de la acción del Espíritu Santo en todo el cuerpo de la Iglesia.